Imagina que estás de rodillas, con el corazón quebrado y las palabras saliendo entre suspiros. Y aún así, algo parece estar mal. La presencia que antes calentaba tu alma, ahora parece distante. El cielo guarda silencio, y el Espíritu Santo, ausente. Pero, ¿y si te dijera que no es casualidad? Que hay algo específico, una palabra, una actitud, una semilla sutil plantada en tu oración, que puede alejar a aquel que fue enviado precisamente para consolarte. Clive Staples Lewis, con su sensibilidad hacia los dilemas del alma, creía que la oración no es una fórmula mágica, sino un espejo de lo que realmente habita en el corazón. Y hay cosas que, cuando se dicen en la presencia de Dios, no suenan como súplica, sino como traición. Luis solía decir que Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El problema es que muchos de nosotros gritamos de vuelta, no por desesperación, sino por orgullo. La oración, entonces, deja de ser comunión y se convierte en acusación, exigencia o manipulación. Y es en ese punto donde el Espíritu Santo comienza a retirarse. Él no se ofende como nosotros, pero sí se entristece, porque solo habita donde hay verdad. Y muchas oraciones, aunque bellas por fuera, llevan veneno por dentro. Esa frase que crees inofensiva puede ser, en realidad, una puerta abierta al alejamiento del Espíritu. El público de este video, tú, que buscas una vida espiritual profunda, sincera y guiada, necesitas saber que no toda oración agrada a Dios. Algunas palabras, dichas con la motivación equivocada, rompen el hilo invisible de la intimidad. Lewis entendía esto con claridad. Para él, la fe verdadera exige rendición total, incluso en el lenguaje que usamos al dirigirnos al Creador. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal que responde automáticamente a nuestro clamor. Él es persona, sensible, santo, y por eso, guarda silencio cuando nuestras palabras se convierten en máscaras, y se aleja cuando nuestra oración se vuelve teatro. En este video, vamos a desenmascarar lo que puede estar escondido en tu oración sin que te des cuenta. Vamos a mirar hacia adentro, con la valentía que Lewis exigiría de un cristiano auténtico y confrontar la frase que puede estar apagando la llama que un día ardió en tu pecho. Porque tal vez, al descubrir lo que ha alejado al Espíritu Santo, finalmente comprendas lo que lo atrae de regreso. Prepárate. Este video no es solo una reflexión, es un espejo, y no todos están listos para mirar. Pero si has llegado hasta aquí, es porque quizás tú sí lo estás. El lenguaje del alma y el silencio de Dios. Lewis veía la oración como un acto de honestidad radical. No con los labios, sino con el alma. En cartas a Malcolm, confiesa que Dios no escucha palabras bien elegidas, sino el corazón que hay detrás de ellas. Cuando oramos con frases aprendidas, repetidas mecánicamente, o con intenciones que ni siquiera reconocemos en nosotros mismos, algo empieza a romperse. La comunión no se construye con discursos pulidos, sino con entrega sincera. Y el Espíritu Santo no es atraído por la actuación. Él es atraído por la verdad. El silencio de Dios, según Lewis, no siempre es castigo. Muchas veces es protección. Cuando decimos ciertas frases en la oración, como, si no haces esto, dejaré de creer en ti, no estamos orando, estamos amenazando. Ese lenguaje revela una negociación interior, un contrato oculto, que dice más sobre nuestro orgullo que sobre nuestra fe. Y el Espíritu, que habita en ambientes de humildad, se entristece, no porque erremos, sino porque elegimos manipular en vez de confiar. La oración, para Lewis, es el lugar donde el hombre deja de actuar y empieza a existir. Y en ese existir auténtico, no hay espacio para frases disfrazadas de chantaje emocional o victimismo espiritual. Cada vez que decimos, yo merezco, o tú tienes la obligación de, estamos poniendo a Dios en juicio y a nosotros en el trono.
No es de extrañar que muchas oraciones, aunque sean a gritos, no suban. El Espíritu no es cómplice de oraciones egocéntricas. La fe madura sabe que Dios no nos debe nada y que todo lo que Él nos da es por gracia. Cuando oramos esperando retribución, demostramos que aún no entendemos quién es Dios. Luis escribió que Dios quiere hijos, no siervos aduladores. El Espíritu Santo no se mueve por exigencias, sino por rendición. Él se manifiesta donde hay silencio interior, no donde hay acusaciones disfrazadas de oración. Por lo tanto, antes de pedir algo, debemos preguntarnos, ¿cuál es el espíritu detrás de mis palabras? El Espíritu Santo no se aleja porque seamos imperfectos. Se aleja cuando nos negamos a reconocer esa imperfección, porque donde hay soberbia, Él no permanece. Donde hay manipulación, Él no actúa. Y donde hay orgullo espiritual, Él guarda silencio. La semilla del orgullo espiritual. Luis advertía que el mayor enemigo de la fe no es la duda, es el orgullo disfrazado de espiritualidad. En cristianismo y nada más, lo llama el pecado esencial, ese que hace que incluso los más devotos se pierdan sin darse cuenta. Y en la oración, ese orgullo se revela en frases sutiles como «Señor, muéstrales que yo tenía razón», o «Tú sabes que soy mejor que eso». Son oraciones aparentemente piadosas, pero envenenadas de vanidad. El Espíritu Santo, siendo el Espíritu de verdad, no habita donde hay mentiras espirituales. Y el orgullo espiritual es precisamente eso, una mentira que nos contamos a nosotros mismos, creyendo que somos más justos, más dignos o más santos que los demás. La oración se convierte entonces en un tribunal, donde pedimos a Dios que confirme nuestras razones y condene a los demás. Pero Dios no es nuestro cómplice emocional. Él es juez justo. Y con frecuencia, el silencio del cielo es la respuesta más misericordiosa que puede darnos. Luis creía que Dios desea romper en nosotros todo lo que nos separa de Él, incluso las buenas apariencias. Él prefiere a un pecador sincero que a un religioso hipócrita. Cuando decimos frases en la oración que exhalan autocompasión o superioridad espiritual, estamos rechazando la esencia misma de la gracia. El Espíritu no se mueve donde se proclama el mérito, se mueve donde se reconoce la gracia. Lo más trágico es que, muchas veces, no percibimos que el orgullo espiritual está presente en nuestra oración. Se disfraza de celo, de dolor, incluso de humildad. Pero el Espíritu Santo lo reconoce al instante y, por amor, se retira. No para castigarnos, sino para mostrarnos, con su ausencia, que algo está desordenado dentro de nosotros. Es su amor el que guarda silencio, esperando que regresemos al quebrantamiento. La gran verdad que Luis nos enseña es esta. Solo podemos orar correctamente cuando dejamos de intentar impresionar a Dios. Él ya nos conoce, ya ha visto el fondo de nuestro pozo, y aún así decidió amarnos. El Espíritu Santo no es atraído por frases bonitas, sino por corazones desnudos. Y donde hay verdad, aunque duela, Él permanece. El dolor de la falsa sumisión. Hay una frase común en las oraciones que parece espiritual, pero esconde una trampa. Hágase tu voluntad. Dicha no con fe, sino con amargura. Luis veía este tipo de rendición como peligrosa, porque aunque aparenta obediencia, en realidad es una resignación frustrada. Cuando decimos eso con un corazón herido, en el fondo estamos diciendo, ya que no me escuchas, hazlo a tu manera entonces. Y eso entristece al espíritu. La verdadera sumisión, según Luis, nace de la confianza. No de un sentimiento, sino de una decisión. Es cuando decimos, hágase tu voluntad, con lágrimas en los ojos, pero con fe en el corazón. Es aceptar que Dios es bueno incluso cuando todo parece decir lo contrario. Y el Espíritu Santo se mueve poderosamente en ese tipo de oración, porque allí hay verdad, rendición y amor. Pero la falsa sumisión es como un veneno lento. Destroza la confianza en Dios y convierte la oración en una queja cínica.
Y el espíritu se aleja no porque expresaste tu dolor, sino porque usaste el dolor para acusar. Lewis creía que Dios valora el lamento sincero. Los salmos están llenos de ellos. Lo que él rechaza es el corazón que finge entrega mientras se revela por dentro. Cuando usamos la oración solo para decir lo que nos conviene, ocultando las heridas reales o disfrazando la incredulidad, estamos alejando la presencia del Espíritu. Él solo puede actuar en la parte del alma que está expuesta. La zona escondida, negada o maquillada permanece fuera del alcance de su sanidad. Y por eso, cuanto más verdadera es la oración, más cercana está la presencia de Dios. La pregunta que Lewis nos haría es, ¿de verdad estás rindiéndote o solo te estás resignando? Porque el Espíritu Santo reconoce la diferencia y Él responde a la entrega, no a la ironía espiritual. Donde hay rendición real, hay transformación. Y es ahí donde ocurren los milagros. No cuando convencemos a Dios de hacer lo que queremos, sino cuando le dejamos hacer lo que Él sabe que necesitamos. Cuando la oración se convierte en queja. Lewis tenía una mirada aguda hacia las palabras que usamos, especialmente al orar. Decía que la oración revela más sobre nosotros que cualquier discurso público, y una de sus mayores preocupaciones era cómo la oración, cuando no se vigila, se transforma en murmuración. Frases como «nada nunca cambia» o «tú nunca me respondes» son confesiones de derrota disfrazadas de oración y tienen el poder de apagar la llama de la fe. Cuando usamos la oración para quejarnos en lugar de confiar, el espíritu se entristece. No porque no podamos ser sinceros, sino porque olvidamos a quién estamos invocando. Quejarse es enfocarse en lo que falta. Orar es recordar quién suple, y ese simple cambio de enfoque lo cambia todo. Para Lewis, el alma que ora con fe es aquella que ve esperanza incluso en el desierto. La murmuración, en la Biblia, siempre fue señal de un corazón endurecido. El pueblo de Israel murmuraba incluso después de ver milagros, y muchos de nosotros hacemos lo mismo. El Espíritu Santo no rechaza al herido, pero sí se aparta de quien convierte su herida en bandera, porque la murmuración es el culto al dolor, y el Espíritu solo permanece donde hay espacio para la sanidad. Lewis diría que orar es un acto de memoria. Recordar quién es Dios, recordar quiénes somos en Él, recordar que su tiempo no es el nuestro. Y cuando, en lugar de eso, usamos la oración como un diario de frustraciones, comenzamos a alejarnos de la presencia que nos sana. El Espíritu es paciente, pero no pasivo. Él actúa donde hay fe, y la fe necesita ser alimentada, no saboteada. Antes de orar la próxima vez, pregúntate, ¿estoy buscando consuelo o me estoy quejando por no tener el control? Una oración llena de lamento, sin esperanza, amarga el corazón. Y un corazón amargo no escucha la voz del Espíritu, porque Él habla bajito. Y solo quien perdona, espera y cree puede oírlo. El lenguaje que atrae al Espíritu de regreso. Lewis creía que la oración más poderosa es aquella hecha al límite, cuando ya no hay fuerzas, ni argumentos, ni frases preparadas, solo un corazón hecho pedazos y una voz débil diciendo, «Aún creo». Ese es el momento en que el Espíritu regresa, no por la elocuencia, sino por la humildad, no porque lo hayamos hecho todo bien, sino porque nos rendimos por completo. Si existe una frase que aleja al Espíritu, también hay otra que lo atrae. Ayúdame en mi incredulidad. Esta oración, hecha por un padre desesperado en el Evangelio, contiene todo lo que el Espíritu busca: sinceridad, quebranto y dependencia. Lewis amaba esta oración, porque es imperfecta, pero honesta, débil, pero verdadera, y es en eso donde el Espíritu se mueve. No tengas miedo de mostrarle a Dios tus fallas, tus resentimientos, tu confusión. Ten miedo de orar como si todo estuviera bien cuando no lo está.
El Espíritu Santo es el único que puede sanar los dolores que ni siquiera sabes cómo nombrar, pero solo puede tocar aquello que permites que salga a la luz. La oración que atrae al Espíritu es la que reconoce la necesidad, no la que afirma merecimiento. Lewis decía que el cristianismo no trata de sentimientos bonitos, sino de realidad. El Espíritu Santo no se impresiona con palabras adornadas. Él responde al clamor real, al arrepentimiento sincero, a la súplica humilde por dirección. Y cuando oras así, incluso el cielo en silencio empieza a moverse. Porque donde hay verdad, el Espíritu siempre regresa. Si hoy el Espíritu parece distante, tal vez sea hora de revisar lo que has dicho. ¿Y cómo lo has dicho? Tal vez lo que necesita cambiar no es la respuesta de Dios, sino tu disposición a escuchar. Porque la oración no es una exigencia, es un encuentro. Y donde hay un corazón abierto, el Espíritu Santo siempre viene. Y sí, a lo largo de este video, te diste cuenta de que ya has dicho algunas de estas frases, que ya oraste con orgullo herido, con palabras manipuladoras o con una fe mezclada con frustración. Entonces debes saber algo. El Espíritu Santo no se aleja para siempre. Él se entristece, pero espera. Él guarda silencio, pero observa. Y en la primera grieta de un arrepentimiento sincero, vuelve con fuerza, trayendo vida donde solo había cenizas. Lewis nos enseñó que el dolor de sentir a Dios distante muchas veces es la primera señal de que Él nos está llamando a volver cerca. La presencia del Espíritu no es un premio para los perfectos, sino un regalo para los quebrantados. No es la oración más bonita la que lo atrae, sino la más verdadera, y tal vez hoy necesites dejar de intentar convencer a Dios y simplemente confesar. Decir: Señor, perdona mis palabras disfrazadas de fe, mis discursos llenos de dolor, mi intento de controlarte. Porque es en ese lugar de rendición donde el cielo se vuelve a abrir, y el Espíritu, que parecía lejano, reaparece con un soplo que sana, libera y transforma. Lewis diría que la oración no cambia a Dios, sino que nos cambia a nosotros. Y cuando el cambio es real, el Espíritu Santo encuentra espacio para actuar. Entonces, en lugar de preguntar por qué Él está distante, tal vez deberíamos preguntar: ¿qué hay en mis palabras que está ocultando mi verdad? Porque donde hay verdad, hay libertad. Y donde hay libertad, el Espíritu está presente. Él no resiste a los corazones quebrantados. Él los habita. Hoy, te invito a revisar tu oración no con culpa, sino con valentía. A atreverte a ser honesto como lo era Lewis, incluso en sus momentos más oscuros. A transformar tu lenguaje no en un ritual, sino en un encuentro, porque lo que dices importa, sí, pero más aún, importa cómo lo dices. Que el Espíritu Santo encuentre en ti un lugar de morada, y no un campo de batalla, un altar de rendición, y no una arena de acusaciones. Si este mensaje habló contigo, dale me gusta a este video, no solo como apoyo, sino como señal de que hay una llama volviendo a encenderse dentro de ti. Suscríbete al canal para continuar esta jornada de fe auténtica, y cuéntanos en los comentarios: ¿qué frase necesitas abandonar para que el Espíritu Santo vuelva a habitar tu oración? Caminemos juntos, no en apariencia, sino en verdad. Porque como decía Lewis, Dios está más interesado en quienes somos de rodillas en secreto, que en quienes pretendemos ser ante los hombres.